Aquí vamos a mostrar algunas alteraciones de la glándula tiroides que tengan alteraciones morfológicas, como son el crecimiento de la glándula denominada bóseo. Estos bóseos pueden ser difusos, como muestra aquí la gammagrafía, puede ser multinodular, varios nódulos, o solamente de un nódulo uninodular. Y otras alteraciones debidas, alteraciones funcionales, decía, alteraciones funcionales, como son un estado de hipertiroidismo, hipotiroidismo o un eutiroidismo, que es una relación normal de la glándula tiroides. Aquí vemos las indicaciones de la cirugía tiroidea. Principalmente tenemos aquí el cáncer, o sea, el carcinoma de la glándula tiroides, casos de hipertiroidismo, síntomas de presión sobre la tráquea o el esófago, tiroides retroesternal por motivos estéticos, así como también óseo endémico. Dentro de la evaluación diagnóstica, entonces, como dijimos, tenemos alteraciones funcionales y alteraciones morfológicas. Una disfunción tiroidea que requiere cirugía son la enfermedad de Graves, la enfermedad de Plummer y el adenoma tóxico, que van a llevarnos a un hipertiroidismo. Como vemos acá, paciente con una enfermedad de Graves, un bóseo tóxico difuso no nodular, que se presenta de esta manera, o un adenoma tóxico con un nódulo único, o con la enfermedad de Plummer, que muestra un bóseo multinodular tóxico. En la enfermedad de Graves, dentro de la patogenia, tenemos un defecto en la inmunidad mediada por células. Va a haber un estimulador tiroideo de acción prolongada que va a accionar a nivel de las células de la tiroides con gran producción de hormona tiroidea que es liberada a la sangre, con una producción de hipermetabolismo, y va a dar manifestaciones clínicas también con síntomas oculares y edema pretibial. Entonces, la enfermedad de Graves es un estado hipermetabólico y que también va a tener depósitos anormales de mucopolisacáridos. Entre sus manifestaciones, entonces, tenemos, como ya habíamos visto ayer, las palpitaciones, la sudoración, la intolerancia al calor, la irritabilidad, el insomnio, nerviosismo, la reducción de peso, la fatiga, el bóseo, que es importante, un soplo audible en la glándula cuando escuchamos con el estetoscopio, y también va a haber temblores y arritmias. En el examen físico podemos ver una ampliación de la hendidura interpalpebral, como vemos acá, acompañado también de exoftalmos, de edema palpebral, quemosis. ¿Qué es la quemosis? Es un edema de la conjuntiva ocular. Edema pretibial
y la acropaquia, como muestra aquí en la mano de un paciente, donde se observa un abombamiento o una forma redondeada de los dedos. El diagnóstico de esta enfermedad de Graves ya sabemos que se produce un aumento de las concentraciones de hormona tiroidea T3 y T4, un aumento de la captación de yodo radioactivo que se va a ver durante el estudio gamagráfico con yodo 123, ¿no es cierto? Un aumento de la captación, una disminución del colesterol y un aumento de la glicemia y la fosfatasa alcalina. El tratamiento de la enfermedad de Graves. Primero recurrimos a un tratamiento médico en el cual se va a aplicar el yodo radioactivo, o sea, el yodo 131, que puede administrarse por vía oral. Esto no se debe administrar durante el embarazo porque es una sustancia radiactiva y su accionar es una acción lenta continua. También dentro del tratamiento médico tenemos la utilidad de los medicamentos denominados antitiroideos, como el propiltiuracilo, el metiltiuracil o el metimazol. También se utiliza el yodo a concentraciones altas, más o menos en 10 a 14 días. Y habíamos hablado que debemos disminuir también la vascularidad de la glándula tiroides para ser operada. Y luego tenemos el tratamiento quirúrgico. Se va a realizar una tiroidectomía subtotal, bilateral, dejándose apenas 4 a 5 gramos de tejido. Se puede realizar una tiroidectomía casi total o una tiroidectomía total. Esas son las formas terapéuticas para el del tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Graves. ¿Cuáles serán las indicaciones para el tratamiento quirúrgico en la enfermedad de Graves? Va a ser un fracaso del tratamiento médico durante 1 año y 3 meses, una negativa del paciente a tomar fármacos, un rechazo de tratamiento con yodo 131. Se va a realizar una preparación preoperatoria en estos pacientes con enfermedad de Graves. Medicamentos como los antitiroideos hasta alcanzar un estado eutiroideo, que quiere decir que ha disminuido la producción de hormonas tiroideas. Se administra Lugol o yoduro de potasio 7 a 10 días, como dijimos, también para disminuir la irrigación de la glándula. Y se utiliza también propanolol, que es un medicamento para evitar el fenómeno de la taquicardia. O sea, es un beta bloqueante. Esta preparación preoperatoria nos va a evitar la producción de una tormenta tiroidea. ¿Y cuáles van a ser las complicaciones del tratamiento en esta enfermedad de Graves, del tratamiento quirúrgico? Puede venir una tormenta tiroidea. Ya dijimos que para eso administramos medicamentos antitiroideos, ioduro y propanolol. Otra complicación es la hemorragia, porque esa glándula está con gran vascularización. El hipoparatiroidismo. Sabemos que las glándulas paratiroides se encuentran en la parte posterior de la glándula tiroides. Entonces, durante la tiroidectomía
pueden ser retiradas estas glándulas paratiroides y el paciente queda en un hiper o hipoparatiroidismo. La otra complicación es la lesión nerviosa, principalmente en dos nervios, que son el laríngeo recurrente, el más importante, y luego la rama externa del laríngeo superior. Si tenemos una lesión unilateral del laríngeo recurrente, el paciente puede quedar con ronquera. Pero si la lesión es bilateral, o sea, es una sección bilateral, va a haber una obstrucción de la vía aérea respiratoria, lo cual va a requerir una intubación y una traqueostomía. De otra manera, el paciente puede fallecer. En la enfermedad de Plummer, también tenemos un cuadro clínico de hipertiroidismo, donde va a haber un hipermetabolismo leve, con producción de taquicardia, palpitaciones, arritmia, con un aumento de las hormonas T3 y T4, segundo una captación de yodo radioactivo que aumenta en los nódulos hiperfuncionantes. Los nódulos no son suprimidos por la tiroxina exógena. Esto es importante, ¿no? Porque en estados donde se pueda suprimir con la administración de tiroides, de sustancias hormonales, el manejo va a ser mucho más fácil. Por lo tanto, el tratamiento de la enfermedad de Plummer es similar como para la enfermedad de Graves. Luego, para el adenoma tóxico, sabemos que este se presenta con un cuadro clínico, a un principio puede ser asintomático, puede presentar un hipertiroidismo con un nódulo palpable único, con un aumento de hormonas tiroideas T3, T4, captación de yodo radioactivo aumentado con la presencia de un nódulo denominado caliente porque hay una hipercaptación. Tampoco no se va a suprimir por la administración de hormona tiroidea exógena. Y el tratamiento es la preparación igual que para la enfermedad de Graves. Y el tratamiento quirúrgico es la lobectomía, puesto que el nódulo, el adenoma, está solamente en uno de los lóbulos. Entonces, con la lobectomía va a ser suficiente. Pasamos al bocio. Dentro de los aspectos clínicos, ¿a qué se llama bocio? Se define como bocio cualquier aumento de tamaño de la glándula tiroides. Según sus características morfológicas, se pueden clasificar en bocios difusos o en bocios nodulares. Aquí vemos el bocio que, según sus características, de acuerdo a la función, pueden ser tiroideos, quiere decir normales, o pueden ser hipotiroideos o hipertiroideos o tóxicos. El diagnóstico de bocio es anatómico. La glándula normal pesa 20 gramos en la mujer y 25 gramos en el hombre. Vean ustedes, seguramente varios de ustedes han debido ver en la calle a mucha gente que anda con sus bocios, ¿no? Es muy común ver. Tenemos una clasificación semiológica de los bocios según la Organización Mundial de la Salud, que clasifica en grados.
El grado 0A, el tiroides no es palpable o es palpable con dificultad. El 0B, tiroides se palpa con facilidad, pero no se ve al hiperextender el cuello. Grado 1, el tiroides fácilmente es palpable o visible con el cuello en hiperextensión. Se observa un nódulo único con tiroides normal y se incluye en este grado. El grado 2, tiroides es palpable y es visible con el cuello en posición normal. Grado 3, tiroides es visible a distancia, inclusive como en este caso. Y el 4, grado 4, el bocio ya es gigante, como se observa acá en esta fotografía. El diagnóstico del bocio también puede realizarse mediante técnicas de imagen como la ecografía, la tomografía axial computarizada o la resonancia nuclear magnética del cuello. ¿Aló? Ah, habla doctor Pereira. No, está equivocada. Disculpen. Decíamos que el bocio difuso puede ser un bocio simple o coloide, o puede tratarse de una tiroiditis, en cuyo caso va a ser tiroiditis que pueden ser agudas, subagudas y crónicas. Y también los bocios pueden ser nodulares, en cuyo caso hablamos de bocio multinodular difuso o un bocio uninodular. El bocio simple o coloideo es el resultado de la proliferación de los folículos tiroideos en respuesta a la carencia de yodo, cuando no hay yodo en el ambiente. La dificultad para la síntesis del yodo va a determinar un aumento de la hormona tiroestimulante por la hipófisis, que induce a una hiperplasia glandular. Y su tratamiento va a ser la administración de hormona tiroidea, que va a suprimir el TSH. Las tiroiditis. Tenemos la tiroiditis de Hashimoto, la de Carvine y la aguda. La tiroiditis de Hashimoto es la forma más frecuente de bocio e hipotiroidismo en áreas con suficiente yodo. Se presenta como la tiroiditis de Hashimoto como una infiltración linfocitaria o como un bocio. Y la otra forma es la de Riedel, tiroiditis de Riedel, caracterizada por la forma atrófica con predominio de fibrosis. Si aquí era con infiltración linfocítica, aquí hay un predominio de fibrosis. En la tiroiditis de Hashimoto es un fenómeno que sucede de autoinmunidad por la pérdida de la tolerancia por parte del huésped hacia los autoantígenos, lo cual va a generar una respuesta mediada por anticuerpos antitiroideos. Es secundaria a una infección viral
que genera una proteína similar a las proteínas tiroideas, denominados epítope, y desencadena una reacción cruzada con los linfocitos T. Se van a producir estos complejos inmunitarios y van a producir una infiltración de linfocitos, como habíamos dicho, en la tiroiditis de Hashimoto o una forma de fibrosis, la tiroiditis de Riedel. Segundo, las células foliculares presentan proteínas con complejos de histocompatibilidad 2. Van a interactuar en forma más eficiente y estrecha con los linfocitos T. Entonces, como habíamos dicho, con la producción de infiltración de linfocitos o de fibrosis. La tiroiditis de Hashimoto tiene una prevalencia, es una patología bastante común. Un 45% de las autopsias en mujeres y 20% en hombres presentan cierto grado de infiltración. El diagnóstico se realiza con la demostración de los anticuerpos antitiroglobulina en 60%, anticuerpos antiperoxidasas en un 95%. También se utiliza la gammagrafía, en lo cual la captación es frecuentemente normal. Y en la ecografía tiroidea vamos a tener un patrón de áreas hipoecogénicas. El pronóstico de la tiroiditis de Hashimoto va a ser bueno, dado que el hipotiroidismo es de fácil tratamiento con terapia y sustitución con tiroxina. Se puede lograr hasta un 30% de disminución de tamaño de la glándula, del bócio, en los primeros 6 meses de tratamiento, como habíamos indicado. También la tiroiditis de Hashimoto tiene una relación con el cáncer tiroideo. La frecuencia de cáncer diferenciado en la tiroiditis de Hashimoto varía entre un 0,5 a un 23,7%. Vean ustedes, entonces, es un dato importante. La tiroiditis de Kerbein, entre sus aspectos clínicos, tenemos la presencia de dolor cervical o bocio simple. Mayor frecuencia en mujeres, una relación de 5:1 con el hombre. La edad entre 40 a 50 años se presenta entre el 5 al 6% de las enfermedades tiroideas. En su etopatogenia, probablemente de origen viral, tiene una historia previa de infección de vía aérea superior y está asociada más a malestar general y dolores musculares. Se presenta como brote estacional en el verano. Está en relación con el virus Coxsackie, adenovirus, influenza y virus parotídeo. Esta tiroiditis de Kerbein presenta manifestaciones clínicas. Puede tener un comienzo agudo o gradual. Puede haber un dolor limitado al sector anterior del cuello o estar irradiado a mandíbula y oídos. Se va a exacerbar al tragar o mover el cuello. Es bilateral y a veces se inicia en un lado y a posterior también el lado contralateral. Se presenta como pródromo una afección viral, como dijimos, con fiebre, malestar general, laxitud, anorexia, dolores musculares frecuentes. Y en el examen físico tenemos una glándula extremadamente sensible. Y va a haber presencia de adenopatías cervicales palpables.
¿Aló? Sí. Ya, pues mañana. A la misma hora, sí. Sí. Ya, hasta luego. El diagnóstico de la tiroiditis de Kervain, vamos a tener rangos de triodotironina menores a los observados en la enfermedad de Graves, al no existir la síntesis hormonal. La relación de T4 a T3 es de más de 20, muy alta, ¿no? Tenemos anticuerpos, antiperoxidasa y antitiroglobulina que son negativos. La velocidad de sedimentación globular va a estar elevada, entre 50 a 100 milímetros a la hora. Es un elemento muy característico y que no se presenta en otro tipo de tiroiditis. También es importante una leucocitosis y discreta anemia. La PCR es francamente elevada, proteína C reactiva. La ecografía tiroidea que va a mostrar áreas hipoecogénicas sensibles al paso del transductor y cambiantes con la evolución de la enfermedad, asociadas a la presencia de adenopatías características. Siguiendo con el diagnóstico, entonces, ya pasando ahora al tratamiento. El tratamiento es absolutamente dependiente de la sintomatología. Podrán ser importantes los antiinflamatorios o salicilatos. Se pueden emplear esteroides. En los que hay signos de tirotoxicosis sintomática, se trata con beta bloqueadores. En el periodo de hipotiroidismo, si es muy prolongado o severo, se puede emplear la terapia con tiroxina. Importante es que en la medicina nuclear la captación de yodo es menor al 2% a las 24 horas en la fase tirotóxica. Es una de las pocas causas con tirotoxicosis con captación baja. Luego pasamos a la tiroiditis supurativa aguda. Es un trastorno poco frecuente que resulta de la diseminación hematógena de microorganismos en la glándula tiroides. En la clínica hay dolor e hipersensibilidad a la palpación. Se trata de un tumor inflamatorio en uno o ambos lóbulos. Los pacientes pueden estar con inmunodeficiencia y presentar gérmenes como estafilococos y estreptococos. El diagnóstico se puede realizar por punción y el producto se lleva a un estudio bacteriológico. El tratamiento será un drenaje y la utilización de antibióticos. Luego tenemos el bocio multinodular. Sus características de estos bocios multinodulares son la hiperplasia adenomatosa de la glándula tiroides. ¿No es cierto? Tenemos para esto entonces una liberación de hormona liberadora a nivel del tallo que va a dirigirse hacia la hipófisis con liberación de TSH y va a producir una estimulación crónica de la glándula tiroides. Y de esta manera se producen los multinódulos. Dentro de la patogenia del bocio multinodular
tenemos a nódulos que muestran nódulos llenos de coloide, hay degeneración quística, hay calcificación, hemorragia o cicatrización. El diagnóstico. Muchos de ellos son asintomáticos, pero otros, debido a la multinodularidad de la glándula, producen compresión. Al examen físico se pueden palpar los nódulos a nivel de la glándula tiroides. Hay una función tiroidea normal. La gammagrafía también puede tener una captación normal. La presencia de nódulos fríos va a requerir una punción, aspiración con aguja fina. Y el tratamiento será la observación y en otros casos será la cirugía. Ahora vamos a pasar a ver el nódulo tiroideo. Entre los tipos de nódulos tiroideos tenemos el hiperplástico, el neoplásico, el coloideo y el quístico. Dentro de la evaluación diagnóstica de un nódulo tiroideo tenemos que tener en cuenta varios aspectos. En la historia clínica primero está la anamnesis y tenemos que investigar si el paciente tuvo en su historia una exposición a radiaciones, que son sustancias cancerígenas. Si es que hay enfermedades familiares y si vamos a ver los signos y síntomas, que puede haber ninguno o puede haber un aumento de presión, puede haber dolor, disfagia o dificultad al tragar los alimentos, o disnea, dificultad para respirar, o cambios de la voz por algunas alteraciones de las cuerdas vocales. Y los cambios en la característica también del crecimiento del nódulo tiroideo. Dentro de la evaluación diagnóstica, el examen físico es muy importante, donde tenemos que anotar el tamaño, forma, consistencia de la glándula, el dolor a la palpación de la glándula tiroides, la presencia o ausencia de linfadenopatía cervical. Y tenemos que realizar también la laringoscopía. Podemos tener a un paciente con nódulo tiroideo con una desviación de la tráquea, o una fijación tumoral, o una fijación a nivel de la piel. Todos son datos importantes que se realizan en este examen físico. La aspiración con aguja fina de la glándula tiroides. Este aspecto es muy importante. Debemos considerar que la enfermedad nodular tiroidea se puede presentar hasta un 30% de la población en una ecografía cervical. De este porcentaje, 5% pueden ser malignos. Y de este 5% de malignidad, 80% corresponde a cánceres bien diferenciados, en cuyo caso la mortalidad tratados quirúrgicamente es menos al 5% a 40 años de seguimiento, ¿no? Después vamos a ver los tipos de cánceres que son bien diferenciados y poco diferenciados. El pronóstico va a estar de acuerdo a este aspecto. La aspiración con aguja fina de la glándula tiroides es útil y va a ser la principal herramienta como diagnóstico diferencial en nódulos.
en nódulos que requieren cirugía o que no requieren cirugía. Las indicaciones van a ser un nódulo solitario, la presencia de crecimiento de un nódulo durante la terapia de inhibición o también como una duda diagnóstica. La obtención del aspirado de la punción aspiración con aguja fina es mejor bajo ayuda ecográfica. ¿Para qué? Para optimizar la calidad de las muestras y para disminuir de forma sustancial el número de muestras insuficientes. Esta aspiración con aguja fina debemos tener en cuenta la vía de abordaje, que es mejor desde la línea media. Como se ve en la figura, la punción se realiza con jeringa desechable corriente de 10 centímetros cúbicos y las agujas son de números de 19, 21, 23 y 25. Se debe utilizar localmente anestésicos. La punta de la aguja, como ven en la figura, recorre el nódulo, especialmente en sus bordes y zonas más sospechosas, como áreas con microcalcificaciones, como se ve en la figura. Después de 5 a 20 segundos, la aguja debe ser retirada y el material es colocado en láminas de vidrio como portaobjetos, extendido y fijado, como se ve en la figura. Luego de retirar la aguja, se debe comprimir el área puncionada para evitar problemas de hemorragia. La clasificación, entonces, de esta categoría diagnóstica de la punción aspiración con aguja fina del tiroides. Pueden ser lesiones benignas, o sea, negativas para malignidad. Puede dar como resultados bocio coloide, tiroiditis subagudas, tiroiditis crónicas autoinmunes y quistes coloideos. O puede haber también positividad a malignidad en esta punción, en cuyo caso podemos estar hablando de un carcinoma papilar, de un carcinoma medular, de un carcinoma anaplásico o, en cambio, de un linfoma o tal vez como un área de metástasis de otro tumor con primario en otra zona del organismo. También lo clasificamos como sospechoso o indeterminado. Aquí también podemos hablar de una neoplasia folicular, hallazgos sospechosos de cáncer papilar o medular. O puede ser insatisfactorio. Se determina que es insuficiente cuando tiene menos de 6 grupos de células con al menos 10 células por grupo. O puede ser inadecuada por una muestra mal fijada. Por ejemplo, la morfología celular del adenoma versus el carcinoma folicular son de difícil distinción microscópicamente hablando, esto ya a nivel de patología. La gammagrafía tiroidea, dentro de lo que estamos hablando de un nódulo tiroideo, no es una herramienta de diagnóstico absoluta e indudable y se debe correlacionar con hallazgos clínicos y también con la punción aspiración con aguja fina, ¿no? Vemos cómo aquí el radiotrazador es distribuido en forma homogénea.
Los nódulos tiroideos pueden ser desde el punto de vista estructural únicos o múltiples, sólidos o quísticos, como estamos viendo, único, uninodular o varios multinodulares. Según su comportamiento fisiológico pueden ser funcionantes. Vean, hay áreas que tienen una hipercaptación. Entonces, nódulos funcionantes denominados también calientes. Y los que no funcionan, no funcionantes, como ven en esta zona inferior de la glándula tiroides, no hay captación. Esto es denominado área fría o no funcionante. ¿Cuáles serán las principales indicaciones de gammagrafía tiroidea? Primero, determinar el estado funcional de la glándula. Diferenciar entre enfermedad difusa o nodular. Localización de los nódulos tiroideos. Se deben determinar el grado funcional de los nódulos. Definir autonomía de los nódulos funcionantes y la detección de tejido tiroideo ectópico o remanente. Está contraindicado en el embarazo porque esta gammagrafía tiene sustancias radioactivas. La ecografía tiroidea, entonces, otro método de diagnóstico de los nódulos tiroideos, puede medir con razonable precisión el tamaño del nódulo y determinar si es sólido o quístico. Pero queda en duda si es capaz de diferenciar de forma satisfactoria entre un nódulo benigno y maligno. ¿Y cuándo se debe puncionar un nódulo tiroideo? Para eso utilizamos la clasificación TIRADS. Según la clasificación TIRADS, comporta las siguientes categorías. Categoría TIRADS 1, que es normal, es negativo. Categoría 2, según hallazgos son benignos, 0% de malignidad, como por ejemplo durante la tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de Kervain, enfermedad de Graves, quistes coloideos, nódulos con calcificación periférica, nódulos totalmente calcificado, nódulo hipogénico coloideo fibroso. Con exámenes anteriores disponibles y avalando la preexistencia de un quiste al mismo nivel. Y la categoría 3, hallazgos denominados probablemente benignos, menos del 5% de malignidad, lo que autoriza el seguimiento ecográfico. Solo se hará punción en caso de ansiedad o en presencia de factores de riesgo, como antecedentes familiares, irradiación externa del cuello, hombre con una edad mayor a 45 años, vale decir, factores de riesgo para cáncer de tiroides. Y aquí se van a incluir los pseudonódulos típicos de la tiroiditis de Hashimoto y los nódulos coloideos mixtos de hasta 3 a 4 centímetros. Con un mayor de este tamaño van a necesitarse una punción. Luego tenemos la categoría 4. Probabilidad de malignidad es ya de mayor rango, de 5% hasta un 50%.
En estos casos, la recomendación es la punción y de estudio histológico para descartar un cáncer. Se clasifican en nódulos sólidos hipoecogénicos en general, todos los nódulos de patrón neoplásico y nódulos sólidos o mixtos de más de 4 a 5 centímetros. Categoría 5. Estas lesiones tienen una fuerte probabilidad de corresponder a un cáncer, entre el 50 a 95%. En estos casos, la punción es indispensable. Aquí podemos incluir nódulos con patrones malignos, nódulos más metástasis ganglionar ipsilateral, aparición de nódulo hipoecogénico en el lecho operatorio post-tiroidectomía por cáncer. Y ahí concluimos el tema de hoy, que ha sido el manejo ya del nódulo tiroideo. Entonces, mañana vamos a continuar en esta misma hora el capítulo de tiroides. Entonces me despido. Hasta luego nomás. Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta luego, doctor.